Saludos a todos hermanos, todos los que nos están observando fuera del país, fuera de esta ciudad de Monterrey. Les bendecimos en el nombre de Jesús y estamos orando por ustedes, que el Señor siga haciendo la obra en cada uno. Eh, Están en nuestros corazones y estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Hermanos, queremos continuar en este proceso, en estas lecciones de esta primera etapa de su proceso llamado Nuevos Comienzos, porque esto es un proceso y queremos continuar con una lección más llamado La importancia de una vida balanceada. Fíjese que el Señor Jesús es un ejemplo de una persona que fue muy balanceada en todos los aspectos de su vida. Y eso es lo que queremos estar platicando con usted en esta sesión. Fíjese que la vida del Señor Jesús, hay una parte en la Escritura donde Él empieza su ministerio. Cuando Él empieza su ministerio es de los 30 años en adelante. La Biblia nos relata su ministerio. Sin embargo, también nos relata cuando Jesús era niño, nos relata parte de su vida hasta los 12 años de edad, como Él, su nacimiento, que fue en Belén. Nos relata la Escritura también, como Él a los 12 años, en un tiempo de viaje, los padres y las familias bajaban a Jerusalén a ciertas fiestas, como Jesús se pierde y se queda ahí en Jerusalén perdido, y nos relata la Escritura cómo era un niño que estaba lleno de sabiduría, que se sentaba a escuchar a los rabinos de la ley. Pero de los 12 a los 30 años de edad es un misterio. La Biblia no nos revela la vida de Jesús de los 12 a los 30 años de edad. Es como si la Biblia se cerrara y no nos revela nada. Y mucha gente tiene teorías, tiene hipótesis de qué hizo Jesús en su adolescencia, en su primera parte de su edad adulta, qué hizo, dónde estaba. Es un misterio, hermanos. Y si la Biblia no nos relata lo que hizo Jesús, no es necesario que lo sepamos. La Escritura no nos revela nada. Pero antes de que ese telón fuera bajado y no sepamos nada de la vida de Jesús, hay un versículo que nos es dado y es clave, hermanos, para nosotros en la sesión del día de hoy. Nos habla de lo que estuvo pasando en la vida de Jesús todos esos años, todos esos 18 años de vida, y es lo que está escrito en Lucas 2:52. Hermanos, lo que hizo Jesús en esos 18 años, de los 12 a los 30, fue tan importante, que ese telón, le digo, se baja. No se sabe nada en la Biblia, pero cuando Jesús a los 30 años de edad vuelve a aparecer en las Escrituras, Él aparece en el río Jordán bautizándose, y el Padre en el cielo aparece. Cuando Jesús baja las aguas para bautizarse, se oye una voz en el río Jordán que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es impresionante, hermanos, que Jesús aún, escuche bien, no había ni siquiera iniciado su ministerio, no había hecho ningún solo milagro, no había predicado ningún sermón, y el Padre ya le estaba dando su aprobación. Él dijo: yo de él tengo complacencia. ¿Qué había hecho Jesús esos 18 años para que el Padre hubiera dicho: de él estoy complacido? De eso es de lo que vamos a hablar. Antes de que el telón fuera cerrado, a la edad de 12 años, esto es lo que la Biblia nos dice de Jesús. Lucas 2:52 nos dice: y Jesús crecía, vean qué aspecto, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. 4 aspectos de la vida de Jesús, los cuales Jesús estaba creciendo. La Biblia dice que Jesús crecía. Es muy importante, hermanos, que nosotros seamos desafiados a crecer como Jesús, no solo en un aspecto de nuestra vida, no solo en el aspecto espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Esto hará de nosotros personas de éxito y personas balanceadas. Es muy importante nosotros en la vida tener balance.
todo en la vida necesita un balance, todo, hermanos. Todas las áreas que nosotros vivimos, el área laboral, tenemos que estar en balance en nuestra área familiar, nuestra área de finanzas, nuestra área de las relaciones, nuestra área espiritual. Nosotros necesitamos un balance, siempre es necesario el balance, porque cuando nosotros caemos en los extremos, nuestra vida puede correr peligro. Le voy a dar un ejemplo, solo cómo es importante tener balance. Un balance, por ejemplo, en la vida de familia. Un padre de familia necesita tener balance, por ejemplo, en la disciplina con los hijos. Por ejemplo, un padre que se excede en la disciplina con los hijos puede llegar a ser un padre que ejerza violencia familiar con su familia, violencia psicológica, violencia verbal, puede haber violencia. Sin embargo, un padre que no ejerce la disciplina está faltando y está careciendo de balance. O sea, es importante no llegar a la violencia, pero es importante también ejercer la disciplina, sin dejar sin disciplina a los hijos, por ejemplo, en la familia. Qué importante es el balance, no solo en esa área, es solo un ejemplo, en todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero que veamos 4 aspectos en los cuales Jesús crecía. Y cuando hablamos de crecimiento, hermanos, les estoy hablando de que es importante que nosotros no nos conformemos, que nosotros tengamos retos, tengamos desafíos. Seamos como Jesús, que no aceptó el estancamiento esos años en su vida como un estilo de vida, sino que buscó cada día ser mejor. Nosotros tenemos, hermanos, que crecer. La palabra crecimiento, porque le dice la Escritura que Jesús crecía. La palabra crecimiento es abrirse camino hacia adelante, es progresar. Es muy importante, hermanos. La vida del creyente tiene que ir en crecimiento. La Escritura dice que la senda o el camino de los justos es como la luz de la aurora, es como un amanecer. Se va en aumento, se va de menos a más, y nuestra vida tiene que ir así, de menos a más, tiene que ir avanzando. Tenemos que ir creciendo en nuestras finanzas, tenemos que ir creciendo en nuestra relación, en su relación de pareja, su relación matrimonial, tiene que ir creciendo en su relación con sus hijos, tiene que ir creciendo en su forma de adorar, tiene que ir creciendo en su relación con Dios, tiene que ir creciendo en su forma de orar, en su tiempo de oración. Tenemos que ir creciendo en nuestro trabajo, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Si yo no estoy creciendo en mi vida, hay algo mal, algo está sucediendo. Si yo no estoy creciendo, es natural que crezcamos. Y vea cómo Jesús crecía en sabiduría, estatura, 4 aspectos: sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y veamos el primer aspecto de cómo en esos años que nos está velado, nos dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría. Y al hablar de sabiduría vamos a hablar de crecer en el aspecto primero, el aspecto intelectual, porque la palabra dice, la primera parte del verso, Jesús crecía en sabiduría. Y esa palabra sabiduría, hermanos, básicamente se refiere al aspecto intelectual. Tiene que ver con el desarrollo del intelecto, con crearse retos que a usted lo hagan más culto, lo hagan a usted una persona más sabia, más capaz en sus estudios, más capaz en su profesión, en su oficio o el lugar donde usted se desenvuelve. Qué importante es que usted crezca en sabiduría, en el aspecto intelectual. Si usted trabaja, qué importante es que usted aspire a mejorar. Capacítese, vaya a cursos, actualícese. Cualquier profesión, cualquier oficio necesita una actualización. En cualquier campo siempre hay una actualización continua. Si no nos actualizamos, nos estancamos. En nuestro trabajo tenemos que ser mejores. Qué importante es mostrar interés. Capacítese para que usted desarrolle mejor el trabajo que usted realiza. Qué importante es capacitarse en cualquiera que sea su oficio, para que usted esté al día con los progresos, los avances que hay en el trabajo que usted desenvuelve en lo secular. Jesús crecía en lo intelectual. Yo les aseguro, mire, Jesús desarrolló el oficio de carpintero. Él aprendió el oficio de su padre. De los 12 a los 30 años,
Él estuvo en el taller de carpintería aprendiendo de su padre. Yo le aseguro que Jesús hacía las cosas con mucha excelencia. Yo le aseguro que Jesús fue el mejor carpintero del lugar donde él vivía, de Nazaret, donde él se crió. Mejor. Qué importante es que usted y yo crezcamos en el aspecto intelectual, crezcamos en sabiduría, crezcamos en conocimiento. Yo le digo algo, usted nunca es tarde para poder crecer en esa área. Y qué importante es que usted y yo nos tengamos retos. Yo recuerdo, mientras yo estudiaba en la Facultad de Medicina, había una mujer de 70 años de edad, increíble, estudiando a la par con nosotros. Nunca es tarde. Ella tenía el anhelo de poder terminar la escuela y allí estaba estudiando. Nunca es tarde para esforzarse, nunca es tarde para terminar la preparatoria, nunca es tarde para terminar la secundaria. Quizás usted no tuvo la oportunidad de terminarla, pero ahora se ha dado cuenta que es necesario un nivel básico de estudios para tener una oportunidad de trabajo. Nunca es tarde para poder crecer intelectualmente, nunca es tarde para poder aprender un idioma. Por ejemplo, yo me evalúo a mí mismo y un reto que yo tengo para crecer en el aspecto intelectual es dominar el inglés, dominar 100% el inglés. Es un reto para mí, porque uno de mis sueños es poder hacer esto que yo estoy haciendo ahorita, pero hacerlo en inglés y poder, para la gloria del Señor Jesucristo, alcanzar para el reino de Dios más gente en otro idioma. Mira, hermano, el libro de Daniel nos habla precisamente de este personaje, de Daniel y otros 4 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia dice de estos 4 jóvenes que estos 4 jóvenes fueron seleccionados para servir a reyes poderosos en aquel entonces, cuando Israel fue tomado en cautiverio. Estos jóvenes fueron seleccionados y dice la Escritura que a estos 4 jóvenes les fue enseñada la lengua de los caldeos. O sea, ellos empezaron a hablar otro idioma, comenzaron a hablar el idioma de la ciudad a donde ellos habitaron. Hermano, eso fue muy importante y fueron enseñados en los conocimientos de los caldeos. Mira, hermano, el aspecto intelectual es muy importante, porque el aspecto intelectual nos permite entender una cultura para poder saber llegar a esa cultura. Cuánto más nosotros que servimos al reino de Dios, queremos impactar una cultura y nos permite conocer toda una cultura, todo un lenguaje, todo un idioma. Nos permite conocer tradiciones para poder impactar, llegar y poderlas tomar para el nombre de Jesucristo. ¿Sabe que Daniel tuvo impacto en todas esas culturas por una simple razón? Bueno, él era un hombre lleno de Dios, había en él otro espíritu, dice la Biblia, era un joven con un espíritu superior, pero algo muy sencillo, era alguien que conocía el idioma. Dios lo usó a Daniel. Un ejemplo fue como Dios usó al apóstol Pablo. Dios usó al apóstol Pablo llevándolo a otras naciones porque él conocía el idioma. Él conocía el idioma universal de ese momento. En ese momento hablaban el latín. El apóstol Pablo hablaba el latín. No así los apóstoles de la iglesia, el apóstol Pedro, Santiago, el apóstol Juan, no hablaban el latín. Sin embargo, fueron aún así usados por Dios. Pero fueron hombres que tuvieron que crecer intelectualmente. El apóstol Pedro era un pescador, eran hombres sin letra. E incluso en una ocasión los hombres, los sacerdotes del templo los oyeron hablar y decían: híjole, ¿que acaso no son estos los pescadores? Que no tienen ni letras y han salido del vulgo, que no tienen ni estudios, pero la forma en cómo hablaban el apóstol Pedro y los otros apóstoles de Jerusalén dejó impactados, de tal manera que reconocían que eran hombres que habían salido de pescar, o eran hombres que habían salido del vulgo. Eso nos habla que eran hombres que, aunque habían salido de allí, crecieron intelectualmente, crecieron en sabiduría, crecieron en conocimiento. Hermano, usted y yo no nos podemos estancar.
tenemos que crecer. Y Dios los usó, pero Dios tomó la oportunidad de un hombre como el apóstol Pablo, que conocía el latín, pero fue llamado por Dios, por la soberanía de Dios, y llegó un poco más allá. Llegó a otro lenguaje, a alcanzar a otros lugares donde se hablaba otro lenguaje. Yo le digo algo, hermano, póngase un reto de crecer, ponga el reto de hablar otro idioma. Dios le va a ayudar. Yo mismo tengo ese reto, poder dominar 100% el idioma inglés, que es ahorita el idioma universal. Si usted habla inglés, usted puede estar en cualquier parte del mundo. Puede, y cuanto más nosotros que anhelamos ser influencia y impactar en el reino de Dios, llevar el reino de Dios, traer el reino de Dios a otras tribus, lenguas, naciones, para la gloria del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, uno de los aspectos donde crecía Jesús era en sabiduría. De hecho, a la edad de 12 años, Jesús ya había crecido en sabiduría. Cuando se había perdido, tenía 3 días de estar perdido el niño Jesús. Sus padres lo están buscando entre las caravanas en la ciudad donde ellos habían llegado, no lo encontraban, regresan a Jerusalén y le encuentran a Jesús discutiendo con los maestros de la ley. Un niño discutiendo con maestros de la ley, y los maestros de la ley boquiabiertos del conocimiento que este niño tenía de la Torá, de los 5 libros de la Biblia. Impresionante. A sus 12 años Jesús era un niño que había crecido en sabiduría. Cuanto más de los 12 a los 30 años, Jesús llenándose de la ley, creciendo en el aspecto intelectual, hermanos. Es muy importante. Dios sabe que solo quienes dejan la negligencia y la pereza pueden lograr sus propósitos. Hermanos, Dios no quiere vernos frustrados, sintiéndonos que no alcanzamos muchas cosas. Es muy importante, hermanos. Él nos dio ejemplo de crecer intelectualmente para ser mejores en nuestras áreas. Podemos ser mejores trabajadores, mejores doctores, mejores abogados. Usted puede ser el mejor carpintero si usted trabaja un oficio, el mejor mecánico, la mejor madre, la mejor ama de hogar. Usted puede ser mejor, usted puede mejorar, usted puede ser mejor cada día. Jesús lo fue. Por ejemplo, póngase un reto de leer un libro mensual, un libro semanal, aprender sistemas, aprender lo básico para manejar una computadora. Y qué importante ahora que vivimos en un mundo globalizado. Póngase el reto. Prácticamente podemos nosotros crecer. Primer aspecto, el aspecto intelectual, porque dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría. Segundo aspecto, el aspecto físico. ¿Por qué digo aspecto físico? Porque la Escritura dice, y Jesús crecía en sabiduría, dice, y en estatura, también dice allí. Y la estatura se refiere al aspecto físico. Cuando la Biblia habla que crecía en estatura, pues simplemente habla eso, lo que se entiende, que Jesús iba creciendo. Pero también quiero yo aprovechar esto para hablar de lo importante de crecer en este aspecto, en el aspecto físico, progresar en nuestra salud. Mira, hermanos, el estilo de vida, hábitos alimenticios, la nutrición, la recreación, también ejercen una influencia directa en nosotros. Mira, hermanos, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo habita dentro de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que cuidarlo. Dice el libro, eso lo dice 1 Corintios 6:19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también dice así, y me llama mucho la atención más adelante, dice que aquel que destruye el cuerpo, dice, será destruido por el Padre. Es algo bien fuerte. El cuerpo es algo que Dios nos dio para cuidarlo. Qué importante, hermanos, qué importante es tener balance aún en esta área de nuestra vida. ¿Sabe que cuando nosotros fallamos en el cuidado del cuerpo, hasta eso tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, hermanos? Mire, usted recuerda cuando Jesús está en Getsemaní, está orando, y cómo Jesús
le da una palabra a Pedro porque se quedan dormidos. Jesús está orando ahí de madrugada, van a venir a arrestarlo y Jesús le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y se quedan dormidos los discípulos y Jesús los levanta, le dice: bueno, ya levántense, ya llegó la hora. Ok, ¿qué pasó? Que Pedro no pudo orar esa noche. Y Jesús se lo había advertido, le había dicho: velad y orad para que no entren en tentación. Cuando no oramos, cuando no buscamos al Señor, somos nosotros propensos a caer en pecado, en tentación. Y usted conoce cómo Pedro en esa ocasión fue tentado y cayó, porque tuvo debilidad espiritual. Pedro niega al Señor Jesús esa noche lo negó. ¿Por qué? Porque no pudo orar. ¿Por qué no pudo orar? Porque se durmió. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver en lo siguiente, hermanos. La Biblia dice, fíjese cómo dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, pero también dice con todas tus fuerzas. ¿Dónde están las fuerzas, hermanos? ¿A qué tipo de fuerzas se refiere? ¿A las fuerzas intelectuales? ¿Fuerzas espirituales? No, hermanos, se refiere a la fuerza física. La Biblia nos habla que amemos al Señor con nuestras fuerzas. El problema de Pedro esa madrugada fue que él se quedó dormido, no tenía fuerzas. Cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, aún nuestra vida espiritual es mermada, hermanos. ¿Cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo? Porque muchos no le dan importancia al cuidado del cuerpo. El cuerpo es muy importante, porque ahí habita el Espíritu de Dios. Dice una parte de la Escritura, dice: el mismo Dios de paz, dice así, os santifique por completo. La santidad total, santifique por completo, dice: espíritu, alma y cuerpo. Ah, caray, el cuerpo también se santifica. El cuerpo también, señores, se santifica. El cuerpo es importante el cuidado del cuerpo. Dios mira importante. Mire, es tan importante que Jesús mismo lo cuidó. ¿Sabe que Jesús lo que entregó en la cruz del Calvario fue que Él entregó su cuerpo como un sacrificio? Jesús no entregó el alma ahí, no entregó el espíritu, Él entregó el cuerpo. El cuerpo fue entregado como un sacrificio. Jesús lo cuidó. Y nosotros yo quiero aprovechar este punto, hermanos, para hablar de la importancia. Sí, tenemos que aprender, hermanos, a cuidar el cuerpo. Y quiero tocar un punto que parece ser muy superficial, pero no lo es muy importante. El cuidado del cuerpo involucra que usted se cheque, que usted tenga un chequeo médico, hermanos. Hay muchísimas enfermedades que son prevenibles, que podemos nosotros prevenir. ¿Con qué? Con buenos hábitos alimenticios, por ejemplo, la diabetes, la presión alta, el colesterol alto. Son enfermedades que se pueden prevenir con una buena alimentación, con una rutina de ejercicio. Si nosotros hacemos ejercicio, es decir, caminata, un poco de caminata, 30 minutos, 3 veces por semana, eso, hermanos, es impresionante el beneficio que le da a nuestros cuerpos. Yo sé que no es quizás el área fuerte de muchos de nosotros, y me quiero yo incluir, porque cuando nosotros compartimos algo nos evaluamos a nosotros mismos. Y yo sé que quizás no es el aspecto fuerte de muchos, porque muchos no le han dado la importancia que realmente tiene. Pero tener una práctica de algún deporte sin que usted se vaya a los extremos, claro, porque muchos convierten el deporte en su Dios y se olvidan del Señor. Pero el hecho que usted practique algún deporte tiene un beneficio a su salud tremendo, hermanos. Una buena alimentación, comer frutas, comer verduras, comer muchos líquidos, tomar muchos líquidos. Hermano, chéquese. Qué importante es como creyentes que todos y cada uno de nosotros nos hagamos un chequeo médico anual. Las mujeres, uno de los chequeos que se tienen que hacer de forma anual arriba de los 40 años es un chequeo porque hay mucho cáncer de mama. La exploración, realizarse una mamografía de forma anual, examen del Papa Nicolau para prevenir el cáncer cérvico-uterino. Qué importante es hacerlo de forma anual, hermanos. El hombre, arriba de los 45, 50 años, existen exámenes nuevos, el antígeno prostático, porque estas enfermedades existen
Y nosotros como creyentes no estamos exentos de ninguna enfermedad. ¿Sabe, hermanos, que hay enfermedades que nosotros tenemos porque no hay un cuidado del cuerpo? Y muchas veces nosotros oramos a Dios para que Dios nos sane, para que Dios traiga sanidad a nuestros cuerpos, pero muchas veces nosotros con nuestras acciones le estamos mandando otro mensaje a Dios. Es como aquel que quiere ser sano de diabetes y le dice: Señor, sáname de la diabetes, pero después de ser sano, el hermano come comida cargada de azúcar, pasteles, café con azúcar, dulces, chocolates. Imagínense, hermano. Él quiere ser sano, pero su estilo de vida habla otra cosa. Entonces Dios nos diría entonces qué es lo que queremos. Hermano, es muy importante. Hay muchas enfermedades que no tienen que ver hay enfermedades espirituales, hay enfermedades que son espíritus de enfermedad, pero hay otras enfermedades que tienen que ver con la falta de cuidado de nuestro cuerpo. Hermano, yo le sugiero y yo le recomiendo que usted crezca en este aspecto de su vida, descanse bien. Qué importante es algo tan sencillo, hermanos, como descansar. Nosotros necesitamos descansar, se dice 8 horas, mínimo 8 horas al día, tener un sueño reparador para poder tener energía en todo nuestro día, rendir en el trabajo, rendir en nuestras actividades. Muchos no están rindiendo por eso, pero tenga un sueño reparador. Ahora, Jesús quiere que crezcamos en el aspecto físico, hermanos. ¿Sabía que aunque Jesús nació en un humilde pesebre, Él se superó mucho y fue creciendo aún en este aspecto? Que dice la Biblia que Él vistió la mejor ropa de su época, hermanos. Usaba una túnica sin costuras. Esa era ropa, se puede decir, hermano, cara en su tiempo, porque Juan 19, 23, 24 nos dice que cuando Jesús fue crucificado, los escoltas o los guardias dividieron entre sí su túnica, porque era sin costura. Esas eran túnicas muy caras, tanto que los soldados se las decidieron repartir y echaron suertes para tenerla. Jesús creció aún en ese aspecto de la vida. En el aspecto físico debemos de seguir a nuestro maestro y progresar en la manera de vivir, en la manera de vestir, en la manera de amar, sin hacer de esto un Dios, aclaro, sino como un testimonio de lo que hace el Señor con quienes le son fieles. Entonces, yo le reto a que crezcamos aún en esta área de nuestra vida, hermano. Coma mejor, practique una rutina de ejercicio, hágase un chequeo médico. ¿Cuándo fue la última vez que usted se checó, hermanos? Hágalo a tiempo, no lo postergue para mañana. Regularmente somos personas que dejan todo para mañana. Mañana vamos, hermano. A veces por no atender algo a tiempo, luego pagamos consecuencias. No es necesario llegar a la gravedad de nuestro problema médico. Atiéndase ahora que usted se siente bien, hágase un chequeo, atiéndase. ¿Qué otro aspecto? Dice la Biblia, vamos a ver el aspecto espiritual, porque la Biblia dice que Jesús crecía, ya lo estuvimos viendo, en sabiduría, en estatura, pero también dice que crecía en gracia para con Dios. Y ese es el aspecto más importante, una de las cosas que trae bendición y plena realización en el crecimiento de cada uno de nosotros como personas, es el conocimiento de Dios. Ese crecimiento en Dios se manifiesta en una búsqueda continua con Dios. Tiene que crecer, hermanos, nuestra búsqueda de Dios. Tiene que crecer nuestra búsqueda de Dios. Tiene que aumentar nuestro tiempo con Dios. Tiene que aumentar la lectura de la palabra. Tiene que aumentar el tiempo de oración con Dios. Ese crecimiento se manifiesta en una búsqueda continua de Dios, por conocerle, por agradarle. Hacerlo nos traerá ricas bendiciones en todos los ámbitos, hermanos. Jesús creció en gracia para con Dios y el resultado de ese crecimiento
hizo que se manifestara en él el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, nuestra vida avanza. Dios nos otorga, cuando nosotros crecemos, trabajamos los dones que Dios nos ha dado, Dios nos da más. Dios quiere que tú desarrolles los dones que Dios te ha dado. La Biblia dice que Jesús, el reino de los cielos, es semejante a un hombre que le dio talentos a sus trabajadores, y a uno le dio 10, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y a todos el dueño les llamó a cuentas, les dijo: dame cuentas de tu mayordomía, de los talentos que te di. Entonces uno de ellos les dice: ok, tú me diste 5, te entrego 10. ¿Qué pasó? Los desarrolló, creció. El Señor le dijo: buen siervo fiel, usted tiene que desarrollar los dones que Dios le ha dado. Hay muchos dones que a usted Dios le ha dado, y algunos de esos dones usted no los ha utilizado. Yo quiero hablar a su espíritu, porque usted tiene que activar los dones que Dios se lo dio. Dios se los dio para que fueran utilizados. Dios se los dio con un propósito. A otro le dio 3 y Dios lo llama a cuentas y le dice: ¿qué has hecho? Dice: Señor, me diste 3, aquí te entrego lo doble, 6 dones. Dice el Señor: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero luego va con el que le había dado 1 y le hace la misma pregunta y le dice: Señor, tuve miedo, porque tú eres un hombre duro. Todavía le dice así: tú eres un hombre duro, siembras donde no, cosechas donde no sembraste. Todavía lo acusa de eso. El Señor le dice: siervo malvado, dice, ¿no debiste por lo menos haberlo eso dado a los banqueros, para que me lo hubieras regresado multiplicado? Dice: mal siervo. Y dice la Biblia que ese don se lo entregó al que tenía más. Cuando nosotros desarrollamos los dones que Dios nos ha dado, crecemos, hermanos, crecemos en fe. Mire, la fidelidad a Dios y la búsqueda de Dios nos hace crecer. Y Jesús fue un ejemplo de alguien que creció. Creció porque se manifestó en él el poder de Dios, se manifestaron los dones del Espíritu Santo. Cuando usted usa los dones que Dios le ha dado, Dios trae más y más dones y más dones para la bendición del cuerpo de Cristo. Jesús tuvo un ministerio exitoso y multitud de personas fueron transformadas, sanadas, liberadas, restauradas a través de su vida. Si usted crece en su vida espiritual, habrá multitudes de gentes que serán bendecidas por su crecimiento espiritual. Yo creo que el hecho que yo esté aquí bendiciendo su vida es simplemente un reflejo de que yo crecí de años atrás hacia acá. Hoy soy más espiritual que hace algunos años, pero yo creo que no lo hemos alcanzado y no lo he alcanzado, y me esfuerzo para seguir adelante. Olvido lo que he logrado y me esfuerzo para lograr alcanzar y asirme, agarrar a aquel que me llamó. Yo creo que no lo hemos alcanzado, pero olvidamos lo que queda atrás y nos vamos hacia adelante, al supremo llamamiento. No lo hemos alcanzado todo. Yo quiero animarlo a decirle: hay más por crecer. Hay otros niveles, hay otras etapas a donde Dios lo quiere llevar en su vida espiritual. La Biblia dice en Corintios 15:58, dice así, Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Vea cómo dice ahí: creciendo en la obra del Señor siempre. Dios quiere que usted crezca en la obra del Señor. Yo quiero animarlo a que se involucre a servir. Involúcrese a servir en su iglesia. Involúcrese a servir a Dios. Involúcrese a servir en un ministerio en su congregación. Propóngase a crecer en el aspecto espiritual. Hágalo trazándose metas específicas para no estancarse. No se conforme con solo asistir un domingo a la iglesia. No, hermano, no se conforme. Crezca espiritualmente. No se conforme con asistir solo un domingo. Reúnase entre semana. Vaya a las reuniones de oración. Siga en el discipulado que está teniendo.
siga adelante, sea parte de cada una de las actividades de su iglesia. Por ejemplo, en una reunión de hogar, en una célula, en una escuela de ministerio, en la escuela de líderes, en la escuela de visión. Pero no se estanque, crezca espiritualmente. Siempre hay más. Un ejemplo de personas que crecieron espiritualmente fueron Esteban y Felipe. Dice la Escritura que ellos eran hombres, hermanos, que empezaron en la iglesia sirviendo a las mesas. Dice Hechos capítulo 6, que había necesidad en la iglesia porque se desatendían a las viudas. Y los apóstoles dijeron, no es correcto que dejemos la oración y el ministerio de la palabra para atender a las viudas, decían los apóstoles. Entonces dijeron, llamen a hombres llenos del Espíritu que puedan atender las mesas. Entonces llamaron a hombres llevaron a 7 hombres. De entre ellos estaba Esteban, de entre ellos estaba Felipe. Sabe, hermanos, que ellos se involucraron en el ministerio práctico en las iglesias. ¿Sabe qué hacían ellos? Servían mesas. Se ponían a servir mesas, ponían mesas y le daban de comer a las viudas. Pero todo no quedó allí. Hubo en ellos un anhelo de involucrarse en el servicio en la iglesia. Comenzaron a servir y sabe que dentro de esos 7 personas que servían a las mesas estaba Felipe, poderoso evangelista. Después de eso fue llamado, Dios lo llamó, empezó a crecer. Fue un evangelista que fue a Samaria, compartió y evangelizó todo Samaria. Pero creció. ¿Dónde empezó? En las mesas. Pero no se quedó allí, porque él deseó más en Dios, creció en Dios, su vida espiritual creció, su vida de fe creció, su vida de ayuno creció, su comunión con la palabra de Dios creció. Dios los llamó al ministerio como un evangelista. Esteban, el primer mártir, después de servir a las mesas, fue un hombre que vivió como un mártir, creció en el aspecto espiritual. Así es que, hermano, quiero retarlo a que usted crezca en el aspecto espiritual. Propóngase leer la Biblia este año, propóngase leer la Biblia en un año, propóngase aumentar su tiempo de comunión con Dios, propóngase ayunar. Ayunar es una disciplina bíblica poderosa que cuando la ejercemos trae bendiciones espirituales. Dice la Escritura que los yugos son quebrantados. El ayuno que el Señor escogió es quebrantar los yugos de maldad. El ayuno trae una respuesta poderosa a nuestra vida espiritual, a nuestras peticiones. Yo le reto a que crezca en su vida de ayuno. Ayune a Dios. Ayune un día en la semana. Propóngase a aumentar los días que usted ha ayunado para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. El aspecto espiritual. Jesús creció en eso todos esos años. ¿En qué otro aspecto Jesús creció? Quiero hablarles del aspecto social, porque dice la Escritura que Jesús crecía, ya lo estuvimos viendo, en sabiduría, en estatura, dice, y en gracia para con Dios. Y vamos a ver el último aspecto, número 4, en gracia para con los hombres. Fíjese que creció la gracia de Jesús no solo para con Dios, sino para con los hombres. Porque yo tengo que crecer en mi comunión con Dios, pero tengo que crecer también en mi comunión con la gente. Tener vidas equilibradas es no ir a los extremos y dar a cada cosa su lugar. El Señor Jesús conocía lo importante que eran las personas. Por eso se interesó en ellas, las conoció, suplió su necesidad. Todo esto le dio gracia delante de la gente. La gente quería compartir con él, escucharlo, estar a su lado. Por eso le seguían. Mira, hermanos, Jesús lo seguían las multitudes. Era impresionante. Y Jesús se preocupaba por la gente. La Biblia dice que no solo Él se preocupaba por darles la palabra y ministrarles los milagros, no solo Él se preocupaba por ministrarles liberación a los endemoniados, sino dice que una ocasión después de 3 días de Jesús estarles compartiendo, Él se preocupó porque no tenían que comer. Y Él prueba a sus discípulos y les dice, denles de comer porque me pesa mandarlos sin comer, se pueden desmayar en el camino. ¿Se da cuenta? Jesús se preocupaba.
En el aspecto social se preocupaba por la situación de las personas. Se preocupaba, no vaya a ser que se me vaya a desmayar en el camino. Jesús se preocupaba por la gente. Era un Jesús amigable. Nosotros debemos progresar en nuestro trato, hermanos, con aquellos que nos rodean. Porque hablamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Mucha gente nos observa y si encuentran en nosotros sencillez, amor, calor humano y una vida íntegra, nos abrirán la puerta para llegar a sus corazones y hacerlos miembros de la familia de Dios. Y algo que tenía Jesús creció en el aspecto social. Jesús era tan balanceado aún en este aspecto que él no tenía ningún problema de sentarse con prostitutas, él no tenía ningún problema de sentarse con alcohólicos, como los borrachos. De hecho, le llamaban a Jesús el amigo de los pecadores. El glotón le llamaban, el amigo de las prostitutas y los borrachos. Pero sabe que él se juntaba con ellos y ellos no cambiaban a Jesús. Jesús influía en ellos. Era la diferencia. Jesús estaba balanceado en ese aspecto. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted y yo comimos una carne asada con el vecino y aprovechamos para platicar con él? ¿Cuándo fue la última vez que usted se involucró en la vida de un compañero de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preocupó ver la condición de un compañero de su escuela? Jesús se preocupaba por la vida de la gente, por la vida de las personas. Él creció en gracia. Tenemos que crecer, hermanos. La Biblia también habla del profeta Samuel, del joven Samuel. En 1 Samuel 2:26 dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Cuando mi comunión crece con Dios, sabe que también crece mi comunión con la gente. Porque si yo aprendo, ahora tiene que ver mucho, hermanos, mi comunión con Dios, mi comunión con la gente. De hecho, mi comunión con la gente refleja si mi comunión con Dios está bien. Híjole, hermanos, porque ¿cómo yo puedo tratar bien a alguien que no veo si no puedo yo tratar bien a alguien que veo? La Biblia habla de eso. Dice que si no amamos a los hombres a quienes vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Entonces, mi vida relacional, en mis relaciones con la gente, con las personas, refleja mucho si mi relación con Dios está bien. ¿Sabe que lo más importante para Dios, más que todos los sacrificios que usted puede darle, más que todas las buenas obras que usted y yo podemos hacer, es que nosotros estemos bien en nuestra relación con la gente? De hecho, Jesús llegó a decir, mira, si traes tu ofrenda al altar para mí, si tú traes una ofrenda, dijo Jesús, para mí, y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, que hay algo mal en tu relación con los demás, dijo, detente, deja a un lado tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano y después deja tu ofrenda. ¿Qué significa? Que para Jesús es más importante cómo está su relación con los demás que todo lo que usted pueda darle a Él en sacrificios, sus ofrendas, sus sacrificios, sus buenas obras. A Jesús le interesa su aspecto relacional, cómo están sus relaciones con los demás. Quizás hay un conflicto no resuelto con alguien. Es necesario que usted lo resuelva y no lo postergue, no lo deje para mañana, porque las cosas crecen con el tiempo. Las heridas no sanan con el tiempo, las heridas se infectan con el tiempo. Es importante que usted se levante después de esta sesión y tome el reto de responder a la palabra de Dios y arreglar cualquier aspecto que le está impidiendo tener comunión con Dios. Jesús crecía en gracia para con los hombres. Es muy importante que nosotros crezcamos, hermanos. Debe de haber progreso en nuestro trato con los demás, en la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con los demás? Tenemos que aprender a crecer en la comunicación con los demás. Muchos no saben cómo entablar una plática sin comenzar a gritar. Muchos no saben entablar una plática sin reaccionar con mal genio cuando algo no sale bien.
cuando nos sentimos agredidos, tenemos que cambiar, tenemos que crecer en esa área, en nuestra comunicación. Tenemos que mejorar nuestra comunicación. Mejore la comunicación con su cónyuge, mejore la comunicación con sus padres. Sabe que hay muchos problemas que lo único que es falta de comunicación, que se resolverían si nosotros tuviéramos una correcta comunicación. Yo lo reto a que usted crezca en ese aspecto. Tenemos que crecer en nuestro trato con los demás, en la comprensión, en el compañerismo con otros. Nosotros tenemos que aprender a valorar a las personas por lo que ellos son, no usar a las personas para nuestros beneficios, sino verlos a ellos como lo que son, como personas amadas por Dios, y lo importante son ellos, no lo que ellos pueden hacer por nosotros. Tenemos que aprender. Alguien dijo alguna vez, las personas se hicieron para ser amadas, las cosas para ser usadas. Esto es muy cierto. Cuando amamos a las personas en lugar de usarlas, tenemos relaciones sólidas y duraderas que reflejarán la integridad de nuestro carácter, un interés genuino, el amor, el compañerismo y una vida llena de principios de la palabra de Dios. Si seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a crecer, hermanos, en todas las áreas. Vamos a crecer en el área intelectual, vamos a crecer en nuestra salud, en el área física, vamos a crecer en el área espiritual y en el área social. Y tendremos una vida de éxito, de satisfacción personal y de bendición, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias y para los que nos rodean. Así es que, hermanos, yo los reto a que usted se proponga llevar una vida balanceada. ¿Cuál de estos 4 aspectos de su vida ha perdido balance? ¿Podrá ser el área física? Quizás ha faltado crecer en esa área. ¿Podrá ser el área espiritual? ¿Está descuidando el área espiritual? ¿Está descuidando el área intelectual? ¿Está descuidando el aspecto social? Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una vida balanceada. Balancee su vida tiene que crecer. Salga con sus hijos, si usted tiene hijos, salga con ellos, déles tiempo a ellos, juegue con ellos. Todo tiene un lugar, todo tiene un momento. Dele tiempo a su esposa, sáquela a comer, salgan juntos. Dele tiempo a cada aspecto de su vida. Mira, hermano, dele tiempo a atenderse con un doctor, dele tiempo a hacerse un chequeo médico, dele tiempo a sus relaciones, dele tiempo a sus compañeros de trabajo, dele tiempo a sus hijos, dele tiempo a sus padres. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a oír a sus padres, a convivir con ellos? Sea balanceado, dele tiempo a cada persona en su vida. Yo creo que es necesario que usted recuerde que lo más importante, hermanos, en esta vida son las relaciones. Mire, el día de mañana que nosotros muramos, si hay algo que vamos a querer tener a nuestro alrededor cuando estemos partiendo, no van a ser nuestros títulos, no van a ser nuestras medallas, no van a ser los trofeos. ¿Sabe qué va a ser? Vamos a querer estar rodeados de personas, de las personas que nos amaron, de nuestros amigos. Dele valor a las relaciones, déles tiempo. Lo más valioso que usted puede darle a alguien es tiempo, porque el tiempo no lo va a poder recuperar. El dinero va y viene y lo puede recuperar, pero el tiempo no. No podemos regresar el tiempo. Entonces, yo lo animo a que usted crezca en estas 4 áreas de su vida. En el nombre de Jesús, permítame orar. Padre, yo oro por cada uno de los hermanos que me están observando a través de las redes, a través de la internet. Y tu palabra de una manera sencilla y práctica nos reta a crecer, porque Jesús creció en sabiduría, creció en estatura, Jesús creció en gracia para con el Padre y para con los hombres. Y nosotros en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que todo conformismo de nuestras vidas sea quitada, toda pereza que nos impide esforzarnos por crecer en la gracia, Padre, sea quitado.
Yo te pido, Señor, que nos podamos esforzar, como dice tu palabra, que nos esforcemos en la gracia, Señor. Que podamos crecer en todos los aspectos, en nuestras finanzas, en nuestra vida, Señor, que podamos crecer, Señor, en nuestra área laboral. Padre, que podamos, Señor, tener las aptitudes para avanzar, Señor, a un nuevo trabajo. Padre, que todos los que sean ascendidos, Señor, no tengan temor, sino que tomen el reto de avanzar, porque tú siempre vas hacia adelante, Señor, y nunca hacia atrás. Padre, yo te pido, Señor, que pongas el deseo, Señor, de crecer, Señor, en el área espiritual. Señor, que cada uno de mis hermanos que están allá escuchándome, Padre, en el nombre de Jesús, se atrevan, Señor, a involucrarse, Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, Señor, que puedan integrarse al ministerio y puedan sentir el gozo de servirte, Señor, con alegría de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que podamos crecer en todos los aspectos, incluyendo el área social. Ayúdanos en nuestras relaciones con los demás. Padre, yo te pido que nos ayudes a restaurar las relaciones que se han roto, que nos ayudes a crecer en nuestro trato con los demás. En el nombre de Jesús, nuestra familia, nuestra área laboral, ayúdanos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos reta. Queremos ser como Jesús, queremos ser como tú, queremos crecer, Señor, y avanzar, porque la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento y va de gloria en gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Hermanos, les reto a que usted tome el desafío de crecer. Hay mayor gloria más allá, hay mayores glorias, hay mayores retos, hay cosas que sus ojos no han visto. Dice la Escritura que hay cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, y son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Hay más, y yo le animo a crecer y a ir por más en el nombre de Jesús. Toma el reto de crecer en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo, hermanos, en la próxima ocasión. Saludos, Dios les bendiga.